Buenos días. Voy a mostrarles, esta vez en video, una hipótesis que vengo trabajando sobre Bitcoin, la cual muestra una probabilidad alta para mí de ocurrencia de un movimiento, podríamos decir, parabólico, alcista. ¿Por qué creo que esto puede ocurrir? Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la formación de un patrón correctivo. Lo vamos a hacer muy cortito y muy rápido para no aburrir. Luego voy a mostrar lo que está pasando con Bitcoin y cómo lo evalúo. Y por último voy a mostrar un par de ejemplos para mostrarles que este tipo de movimientos son verdaderamente posibles y de hecho ocurren todo el tiempo. Cuando tenemos una tendencia, es decir, pongámosle un impulso alcista y en determinado momento se encuentra un nivel extremo, máximo, podemos tener dos posibilidades. En realidad es la misma, ¿no? Vamos a tener primero una corrección, pero lo que puede variar es la profundidad de la corrección en función de la fuerza de la tendencia. Entonces, esta corrección podría ser muy profunda, podría ser moderada, digamos, normal, o incluso si la fuerza de la tendencia es muy alta, si el activo en cuestión tiene un potencial de suba muy importante, esta corrección podría verse desplazada al alza de alguna manera, y esto es más común de lo que ustedes se imaginan. De hecho, esto sucede todo el tiempo y viene ocurriendo con mucho más frecuencia desde los años 90 para acá con la aparición de Internet. Esto es lo que yo nombro frecuentemente, y por ahí lo habrán visto en Twitter o acá mismo en YouTube, cuando hablo de patrones continuos, de movimientos continuos. Esto lo explico mejor en el libro, en el lenguaje de las ondas. No es una idea original mía, sino que la tomo de Neo Wave, de la teoría de Neo Wave, pero es extremadamente lógica, muy frecuente, extremadamente frecuente, y bueno, y vamos a desarrollarlo un poquito. Entonces, decíamos que lo que podemos estar viendo en Bitcoin es un movimiento de tipo correctivo continuo desde 2017 para acá. Es decir, si tomamos este máximo que había hecho en 2017 y esta nueva corrección que hizo, lo que estaríamos hablando acá es que esto sería un triángulo donde tenemos un movimiento correctivo bajista, un movimiento correctivo alcista como onda B, un nuevo movimiento correctivo bajista onda C, otra corrección alcista onda D, y estaríamos viendo el desarrollo inicial al menos de lo que sería la onda E de un triángulo. Este movimiento evidentemente correctivo porque, bueno, fue bajista, creo que nadie diría una cosa diferente, correctivo, de hecho se corresponde con un movimiento en zigzag bajista. La suba también considero que es correctiva. Si uno mira la naturaleza de este movimiento, esto, a ver, es indiscutible que haya movimientos correctivos alcistas, tal como pasa en cualquier triángulo. Ahora, si un movimiento correctivo alcista, vamos a decir que deja de serlo porque es más alto que el anterior, entonces tendríamos que descartar a la gran mayoría de los triángulos laterales que se forman de esta manera. Es decir, esto es extremadamente frecuente, ¿no? Entonces, hay casos donde este tipo de movimiento correctivo alcista son indiscutidos. Bueno, en este caso yo considero que lo que estamos viendo es un movimiento correctivo alcista, que es un zigzag,
está formado por un movimiento inicial impulsivo, una corrección lateral y un nuevo movimiento impulsivo. La onda B, cuando la miramos en una compresión más baja, podemos ver un poco más de complejidad, pero básicamente es también un movimiento correctivo. No consideraría, aunque alguna vez pensé que podía ser, un movimiento de tipo onda plana, una onda plana continua. Pero ¿qué pasa? La velocidad de la salida de este movimiento alcista posterior le quitó la posibilidad de ser una plana y lo transforma en lo que estamos viendo ahora, que es un triángulo. Esta onda D muy larga que hizo, muy lenta también, porque la salida alcista fue más lenta que la caída anterior, se presenta como tal vez podría llegar a ser un zigzag doble, o si en efecto la onda C termina acá, este movimiento termina siendo un poco más complejo, pero la estructura de zigzag doble podría llegar a corresponderse. Habría que medir un poquito bien los tiempos acá en menor grado, pero no importa. Lo cierto es que ahora estamos en un movimiento bajista que no importa este soporte acá, no tiene por qué ser soporte. De hecho, en los triángulos todo el tiempo se están rompiendo estos máximos, salvo en los triángulos continuos, como sería el caso que trato de detallar acá. La onda E tiene que corresponderse con algún tipo de estructura correctiva. Si la miramos en un plazo menor de tiempo, vamos a ver por ahora que tenemos una estructura en zigzag bastante clara. Obviamente, si este impulso no finaliza, se prolonga, tendríamos que hablar que estamos todavía, o sea que es probable que sea un movimiento impulsivo, pero como ya hemos visto anteriormente, los movimientos impulsivos pueden ser una parte de todo un movimiento correctivo mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, la onda A de un zigzag. Entonces no podríamos descartarlo solamente porque acá se presente un impulso. Podría tratarse de un zigzag de mayor grado. De hecho, es muy probable que esta onda E no finalice completamente acá y esto salga disparado hasta los $100.000, perdón, hasta los $500.000. Podría esto incluso tener una volatilidad muy grande durante un par de años más, ¿sí? Ahora, luego de este movimiento en zigzag que vemos aquí hasta ahora, ¿qué esperaría yo? Considerando la hipótesis de patrón correctivo de onda B, una de las posibilidades, algo que no les dije, es que es frecuente que en las ondas las ondas E de un triángulo se forme otro triángulo. ¿Sí? Entonces acá podríamos llegar a tener algún tipo de triángulo así y a lo mejor la salida alcista violeta se dé recién en 2027, mediados de este año, si es que esta hipótesis general es válida. Hay otras posibilidades, pero no quiero enredarlos mucho. Básicamente lo que estamos siguiendo acá es un movimiento de tipo correctivo, específicamente un movimiento en zigzag. Vamos más abajo y vamos a ver qué tenemos. Lo que vemos acá, quienes hayan visto algo de esta metodología entenderán por qué no tomo los máximos absolutos de una tendencia anterior, porque bueno, considero patrones terminales, etc. Pero sí me guío mucho por lo que son las estructuras, por ejemplo, los tipos de movimientos impulsivos que podemos llegar a encontrar. Y en este caso estamos viendo ahí con bastante claridad un movimiento impulsivo con onda 5 extendida,
luego una corrección lateral, que sería esta, que la vamos a llamar onda B, y un movimiento impulsivo final, ¿no? O esperaríamos que sea el movimiento impulsivo final. Si lo vemos un poquito, buscando un poco más de datos, vemos que este último movimiento podría corresponderse también con una onda 5 extendida que tiene sus características, por ejemplo, que la onda 1 y la onda 3 tienden a la similitud y que juntas tienden también a una igualdad con la onda 5. Esta onda 5 podría estar mostrando un patrón de onda 3 extendida. Siempre en los patrones impulsivos vamos a tener una onda extendida, una de las ondas impulsivas extendidas. Entonces tendremos onda 1 extendida, 3 extendida y 5 extendida. Entonces en el segundo movimiento bajista tendríamos este caso, por ejemplo. Normalmente cuando la onda 3 es extendida, la onda 5 falla. ¿Qué significa falla? Que no llega al mínimo anterior, sino que termina finalizando en un nivel más alto que ese mínimo de capitulación que vimos. La canalización de la onda 5 extendida es algo como esto. Vamos a ver una figura de tipo megáfono, cuña expandida, así, ¿no? Entonces, al finalizar la onda 5, ¿qué veríamos? Un quiebre de la directriz 0, vamos a decir, porque esto era una onda 1. Una onda 2, una onda 3, perdón, 3, la onda 4 y la onda 5 que termina ahí. Este patrón, primero que lo vinimos anticipando, pero mostré un par de posteos donde hablaba de este patrón. Hizo el quiebre esperado en la zona de los 68.000, que yo decía que iba a haber un quiebre de stops. Se buscó la zona de 62.000. Las proporciones son casi perfectas, es decir, la similitud, digamos, a veces se corresponde más con una relación de Fibonacci que con una igualdad absoluta. Fíjense que acá tenemos el 138.2 de la onda extendida, y la similitud que buscamos en este último caso es entre las ondas 1 y 5, que van a tender a la igualdad por regla de igualdad de los impulsos. Por lo tanto, vamos a esperar que en esta zona de 68.000, cosa que venía diciendo ayer también, luego de esta suba, que esperaríamos una consolidación en este nivel y un quiebre alcista. Si estamos hablando de que esto es un impulso del zigzag, es decir, sería la onda C del zigzag, a este movimiento acá lo tendríamos que considerar onda 3 de un movimiento mayor. Por lo tanto, tendríamos que desde acá llegar hasta la zona de aproximadamente, vamos a ponerle una medida, vamos a ponerle un retroceso mínimo desde el final de la onda 5.
vamos a ponerle 38.2 y 61.8 de retroceso. El precio desde esta zona de 68.000 tendría que estar alcanzando los 70 entre los 74, 75 y los 80.000 dólares podría llegar a alcanzar, y luego tendríamos que estar esperando un fallo, porque vamos a considerar esta onda inicial, vamos a ponerle una etiqueta también, vamos a poner que esta es la onda 1, esta es la onda 2, esta fue la onda 3, acá nos vamos a una onda 4 y esperaríamos la onda 5 en falla. Como la onda 3 en conjunto fue una onda extendida, esperaríamos que la quinta falle y recién desde acá, ¿sí? Desde los 70.000 dólares, ya confirmando. También estoy tomando igualdad, ¿no es cierto?, entre las longitudes de la onda 1 y la onda 5. Vamos a, o sea, dependerá, este nivel dependerá de la altura de la onda 4, ¿no? Considero, en función de todo el análisis anterior, que la onda 4 tendría que ser bastante importante, una onda bastante alta. Incluso podría llegar, no creo, pero podría llegar a la zona de los 82, 83.000 con una exageración, y luego hacer el fallo de la onda 5. En este caso tendríamos que considerar desde el inicio la directriz que una el punto de inicio de este zigzag bajista con la onda B, y este sería el nivel de ruptura, ¿no? Estamos hablando de 80.000 de acuerdo a el punto en donde termine la onda 5. Si la onda 5 se va desplazando en el tiempo, probablemente la ruptura se dé un poco más abajo, pero si lo tomamos como un nivel de lateral de resistencia, podríamos estar hablando de los 84, 85.000 dólares, y una vez roto este nivel, que acá vamos a tener bastante volatilidad, calculo, una vez roto este nivel, ya tendríamos que estar yendo bastante fuerte para arriba, es decir, soportando, para ser más claro, soportando los 70.000 dólares, tendríamos que estar hablando de una suba muy fuerte, por lo menos hasta los 100.000 dólares. ¿Por qué digo por lo menos? Porque en el hipotético caso de que este zigzag sea la onda A de un triángulo de más largo plazo, deberíamos tener los 100 o 110.000 dólares como objetivo para esta onda alcista posterior. Tenemos todavía la posibilidad de que la onda E de todo el triángulo que yo les estaba mostrando ya finalice directamente en estos niveles y tengamos una suba realmente parabólica, como mínimo hasta los máximos anteriores. ¿Por qué digo que podría ser parabólica? Porque si la onda E finaliza solamente como un zigzag y no busca hacer un triángulo de finalización, o como ya hemos visto que los triángulos pueden ser de tipo continuo, y no sería excepción para este último movimiento, podrían esperarse incluso movimientos muy fuertes, incluso superando estos 110.000 dólares que decía para el hipotético triángulo. Pero bueno, si miramos de largo plazo esa formación que les decía, la posibilidad de suba para Bitcoin es excepcional. Y yo, si ustedes por ahí me siguen un poco, no soy el más entusiasta con todo el tema de criptoactivos. De hecho, lo único que miro es Bitcoin y por ahí un poco Ethereum, pero nunca me gustaron las criptomonedas, pero sí me gusta mucho el análisis y sí considero que esto que les estoy mostrando tiene una posibilidad real. Desde el punto de vista de los
fundamentos que no me quiero meter mucho ahí, pero me estuve hablando con gente en la cual confío muchísimo y creo que lo hacen, su opinión es muy seria. Bueno, no descartan la posibilidad de que una suba de, digamos, hasta entre los 500 y 800 mil dólares pueda darse en Bitcoin en los próximos 5 a 10 años. Por lo tanto, considerando esa opinión y sumándolo al análisis técnico que estamos haciendo, me parece que es una hipótesis que vale la pena considerar. Vamos a ver un ejemplo, esto ya lo había mostrado, esto es un ejemplo en S&P 500, y lo que vemos acá es, bueno, esto que les decía, ¿no? Una primera fase de tipo correctiva, una segunda fase que, dada su lentitud en el avance, la consideramos también un movimiento de tipo correctivo alcista, muy propio de los triángulos, un nuevo movimiento correctivo bajista. No los voy a complicar demasiado con la estructura de este movimiento correctivo bajista, pero para otra charla. Y luego este movimiento también tan pesado al alza, que definitivamente es muy diferente a el tipo de movimiento posterior. Esto que vemos acá arriba, mucho más corto proporcionalmente hablando que lo que muestra Bitcoin, pero porque esa proporcionalidad también se daba en la onda media que teníamos dentro de este triángulo. Y bueno, esto conforma en conjunto un triángulo continuo como el que yo les estaba mostrando para Bitcoin. Luego la suba parabólica, la suba súper fuerte que se dio en la explosión, digamos, de las .com hasta su finalización en el año 2000, su caída temporal con un patrón correctivo muy importante que finalmente termina en 2009, pero en el medio vemos también algo similar a esto que yo les estoy mostrando, ¿no es cierto?, con el tema de Bitcoin. Desde el punto de vista de la acción del precio, esto probablemente, perdón, desde el punto de vista estrictamente técnico, probablemente no sea el triángulo que yo les estoy mostrando, pero desde el punto de vista de la acción del precio, sí vemos que tenemos movimientos correctivos, o por lo menos mucha volatilidad en ese sentido, y finalmente termina con una explosión alcista hasta el pico, ¿no es cierto?, del 2008 con la crisis subprime. Acá vemos otro tipo de movimiento, fíjense la cantidad. Las interpretaciones, si no tenemos claro algunos de estos conceptos que estuvimos hablando, pero desde el punto de vista, como decía, de la acción del precio, sí seguimos viendo la misma estructura, ¿no? Donde vemos que luego de cada caída tenemos una suba correctiva alcista, es decir, un poco más lenta, pero que claramente hay un avance significativo en el precio. Esto lo vemos en distintos grados. Y lo podemos observar. Bueno, no nos vamos a meter demasiado para no hacerlo más largo, pero es esta dinámica que vemos todo el tiempo y que la vamos a observar muchísimas veces, y espero que si nunca lo habían considerado, bueno, lo puedan empezar a ver a partir de ahora. Bueno, esa es la idea general, así que resumiendo un poco, vamos a volver a Bitcoin, y lo que no les voy a poder dar, más que esto que les dije, es una
un objetivo trazado en función de ondas previas, porque va a haber un límite en lo que es la capacidad económica mundial para ese tipo de triángulo. Por ley de los grandes números, tendríamos que ser un poquito más moderados y no trazar un objetivo alcista en función de ondas anteriores, pero como les decía, acá sí podríamos llegar a ver una onda alcista parabólica, eh, o sea, una suba muy fuerte. Yo estimo $800.000, pero ese número podría ser discutible. Y el plazo de tiempo que tomo es aproximadamente para 2030. Eh, Así que bueno, me parece interesante el desarrollo final que hemos estado viendo acá. Obviamente, quien crea que esto va a seguir bajando y que va a romper esta directriz y va a caer a niveles extremos, tiene el derecho de pensarlo. Es una hipótesis esto y bueno, quería mostrarla. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Perdón si fue demasiado extenso y complejo. Y bueno, cualquier duda no dejen de comentar.